Hola, mi nombre es Joe de Villalobos, orientador, y esto es Invoca Podcast, un espacio donde converso con personas de diferentes profesiones y ocupaciones para que le pueda facilitar su proceso de elección de carrera. Y si usted no se encuentra en ese proceso, no se preocupe. Esto le puede ayudar a ampliar su perspectiva y a darle el valor que tienen todas las profesiones en esta sociedad en la que nos desenvolvemos. Esto es Invoca Podcast y realmente espero que pueda invocar su mejor realidad. Empezar cuando ya todo fluya, que ya empiece, en que ya empecemos. Este, Contame más o menos un poquito de vos. Estás viviendo, ¿verdad? Que en Guanacaste. Eso es lo que yo me voy dando cuenta, así como en las redes sociales, así. Sí, tengo ya 2 años y 5 meses aquí en Guanacaste. Me vine por una oferta aquí en el hospital, trabajar en psicología paliativa ya con la caja directamente, y es lo que a mí me gusta hacer. Me Ujú. daba mucho miedo por hacerlo tan lejos de mi familia, pero la verdad me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho el calor de la gente, la cultura. Es completamente distinto trabajar acá que trabajar en el gran área metropolitana. Ujú. ¿Y ya habías trabajado en un hospital antes o la primera vez que... Sí, había hecho sustituciones en el Hospital México en psico-oncología y en el Centro Nacional de Cuidados Paliativos, ahí en el Calderón. Entonces sí había estado como en ambientes hospitalarios, trabajé para paliativos del Hospital de Grecia también, pero esta era ya una oferta donde yo estaba como titular, donde no era por temporada, sino era mi puesto. Ujú. Entonces pues, pintaba mejor venirse. Ah, qué tuanis, qué tuanis. Pero, ¿y el rol que haces actualmente, digamos, en el hospital? Monseñor Sanabria, ¿es verdad? El hospital se No, llama. ¿O Enrique Baltodano. Rico Altodano. El rol que tenés ahora era un rol similar al que tenías en oncología. Sí, Sí. el mismo porque es 100% de cuidados paliativos, entonces acompañar a pacientes que enfrentan sus procesos de enfermedad, quimioterapia, radioterapia y aquellos que también se enfrentan al final de la misma. Entonces, pues es lo que hacía, lo que sé hacer y lo que me gusta hacer. Wow, sí, 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 no, me parece súper interesante. Este, bueno, te cuento más o menos. Invoca, bueno, esto es un proyecto pues relacionado directamente a la parte de orientación vocacional y gran parte tal vez de lo que a mí tal vez me llama la atención y me gusta tal vez de estos espacios es, di como que tal vez la persona que quiera estudiar psicología o que tal vez le interese tal vez el área en el que en este caso vos te encontrás, pueda como observar como un poco, o pueda a partir de escucharte, pueda analizar un poco cuál es la realidad de la profesión en sí, ¿verdad? Y obviamente más adelante tal vez te voy a hacer unas preguntas un poco ya más concretas y para que quede como tal vez esa información, este, pero sí, ese es como el objetivo como tal vez como principal, ¿verdad? De grabar este podcast, que las personas puedan entender un poco qué haces, ¿verdad? O sea, que puedas también, dice, como tener eso en mente, ¿verdad? Que hasta personas que obviamente tal vez no tengan ni una idea de ciertos conceptos y demás, que yo sé que, que te fluye súper bien. ¿Estás dando clases actualmente o das clases o a veces veo que das como que tenés como conversatorios en la universidad y así? Sí, ocasionalmente. Formalmente no, porque estoy como estudiante de una segunda maestría, entonces no quise asumir otro compromiso laboral. Pero sí los profesores a veces me dicen, dame esta clase, dame este curso, ¿verdad? Entonces, ocasionalmente estoy organizando conversatorios, impartiendo clases, pero no es una responsabilidad fija por la carga académica que ahorita tengo como estudiante. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, Kimberly, vamos a dar inicio. Bienvenidos y bienvenidas a su podcast Invoca Podcast, un espacio donde pues queremos conversar con diversos profesionales y el día de hoy me encuentro con Kimberly. Kimberly es psicóloga, es
tanatóloga, que ya ahorita pues vamos a conversar un poquito sobre qué significa o qué hace en ese campo. Y también tiene una especialidad en clown terapéutico. Kimberly, un gusto que estés por acá. Gracias por aceptar la invitación. Y, y nada, buenas tardes. ¿Cómo Muchas estás? gracias, muy bien, gracias. No, súper agradecida por tu invitación y por estos espacios precisamente para hablar de todos estos temas, ¿verdad?, que resultan interesantes en nuestras disciplinas. Claro, claro. Bueno, para empezar, Kimberly, me gustaría saber por qué psicología, cuál fue ese camino que te llevó a decidirte por esa carrera. Sí, vieras que no era mi primera opción de niña, ¿no? Siempre había aspirado por otras profesiones y demás, pero siempre se me dio mucho el escuchar a los demás, el ser empático, el entender, el observar mucho, ¿no? Por qué la gente reacciona así en determinadas circunstancias, hasta que comenzó a interesarme, de pronto marcada por una gran influencia de una tía que es psicóloga, que yo decía, claro, eso es lo mío, ¿no? Yo la veo y me veía, entonces yo decía, sí, yo creo que es lo que me apasiona, ¿no? Es lo que vibra y decidí pues elegir por instinto lo que vibraba conmigo. Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué se siente como en porque cuando hablamos de instinto, como en ese sentido, ¿cómo podrías describirlo? Sí, pues estudiar lo que te apasiona, yo creo que es un regalo que te das a ti mismo, porque hay muchísima gente que no lo hace con temor a causarte alguna frustración, pero sí en colocarte en un principio de realidad y te dice, está muy saturado, hay muchos psicólogos, todo el mundo estudia eso, ¿verdad? Si yo realmente hubiera escuchado esos ruidos, pues jamás hubiese emprendido esta aventura, ¿no? Pero yo creo que cada quien hace diferente su camino y cada quien busca la forma de caracterizarse como profesional y brindarle su propia esencia y su propio estilo, que eso hace lo que la gente se sienta cómoda contigo. Entonces yo creo que al final de cuentas uno no tiene que escuchar los consejos de los demás, pero no tiene que permitir que los demás tomen decisiones por ti mismo, ¿no? Claro, Y si eso es lo que realmente te apasiona y te gusta, pues meter el 1000% a ser diferente en ese gran mar de oferta laboral que dice la gente que hay. claro, claro, es ciertamente eso, ¿verdad? Yo pienso como llenarse como de la información que uno necesita, ¿verdad? Que obviamente sí, escuchar lo que te dicen las otras personas, darse una idea de la realidad, ¿verdad? Pero no dejar que eso, como bien lo decís, tal vez te vaya apagando y pasa muchas veces, ¿verdad? Que tal vez esta historia que te cuentan de tal vez X o Y carrera te apaga esa ilusión y se queda ahí, se guarda hasta como una pequeña frustración, tal vez que en algún momento este, quizá llegue a aflorar y quizá no, quizá se guardó ahí, nunca se tocó y no sé si se ve reflejada en algún momento, en alguna acción o hasta en la forma quizá en la que desempeñamos nuestro trabajo, cualquier cosa que hagamos. Sí, yo creo que cuando uno ama lo que hace, se nota, y cuando no, también se nota, ¿no? Por eso uno tiene que ser muy consciente de las decisiones que estoy tomando, ¿no? Y si realmente estoy disfrutando de esas decisiones. Ujú, ujú, ujú. Y Kimberly, ¿cómo te diste cuenta que tenías esa facilidad para escuchar a otras personas, que tenías esa sensibilidad para observar cómo se comportaba el humano? ¿Cómo fuiste descubriendo esas cualidades? Gracias a tu tía, quizá te decía o te reflejaba ciertas habilidades, o cómo fue ese proceso. Yo creo que desde pequeñito uno comienza el proceso de autodescubrimiento, ¿no? De cómo mi personalidad. Siempre sabía que era un poco más seria, ¿no? Que las personas de mi edad, ¿no? Siempre ha sido así. Pero también yo decía, se me da mucho escuchar, se me da mucho dar consejos, se me da mucho guiar. Y yo dije, de pronto por acá, ¿no? Y cuando uno realmente hace lo que hace y se siente pleno, te da una buena dirección de lo que es lo que deberías estar haciendo, ¿no? Y yo me sentía muy plena en el encuentro con los demás. Yo decía, lo mío tiene que ser social, lo mío tiene que ser el trabajo con la gente, ¿sí? De pronto no estaba tan convencida si el trabajo con el sufrimiento de la gente, pero luego ya
a raíz de muchísimas experiencias me di cuenta que no puedo cambiar el dolor de la gente, pero puedo acompañarlo y puede ser paliativo en esa labor terapéutica de acompañamiento. Ujú. Cuando hablas de que tiene que ser paliativo, ¿a qué te referís? Que definitivamente hablar es sanador, ¿sí? A veces la gente dice, ¿qué voy a hacer? Hablar y hablar y hablar. Y sí, hablando sanamos conflictos interiores, ¿no? Hablando comprendemos, identificamos y nombramos nuestras emociones. Entonces no tenemos que subestimar el poder de la palabra. Realmente lo que nosotros no decimos, el cuerpo lo grita, ¿no? Entonces, realmente el uso adecuado de la palabra sí resulta ser un principio de sanación importante en la vida de todo ser humano. Eso me encanta, me encanta por el hecho tal vez de también entender el rol que tiene el vocabulario en nuestra vida, ¿verdad? El rol que tiene el vocabulario. El otro día escuchaba algo súper interesante que decía que a veces el árabe como que tiene muy pocas variables en su vocabulario y eso hace que tengan más discusiones. No sé, bueno, que no sé, en las calles todo es un poco más caótico, la gente como que se enoja con muchísimo más facilidad. Y, y entonces daba el ejemplo como el hecho de que tal vez el vocabulario y el español en sí tenemos una riqueza eh, a la hora de poder expresarnos, ¿verdad? Obviamente, y también si nos preocupamos por ampliar ese vocabulario, pero tenemos una riqueza a la hora de poder expresar que definitivamente nos ayuda muchísimo a la hora, en este caso, ¿verdad? De sanar y bueno, aún más aún si lo hacemos conscientemente y si somos conscientes del poder que tiene el habla y en este caso el vocabulario en nuestra vida emocional y social. Y escuchaba esta frase que me gustó muchísimo y que era él decía que era de Kevin Kelly y se lo escuché en un podcast a un man que se llamaba Jason Silva y él decía que este Kevin Kelly decía que la palabra o la verbalización es el reflejo de lo que nosotros pensamos. Es como que en el vocabulario estamos reflejándole a la mente lo que nosotros pensamos y es la mejor forma de entendernos. Claro, y yo creo que es ahí donde toma más nuestra responsabilidad de escuchar lo que decimos, ¿no? Porque como podemos sanar, también podemos destruir al otro, ¿no? Entonces, si nos apropiamos de nuestro vocabulario, de la forma como nos expresamos, seríamos más cuidadosos con lo que le decimos a los demás y también más bondadosos con lo que nos decimos a nosotros mismos. No, no, excelente, excelente. Bueno, y entonces ahí, como que empezaste a descubrir esto, de ahí tal vez también, me imagino que las personas con las que conversabas y tal vez percibías y sentías cómo esa escucha tal vez iba qué sé yo, como arraigándose, como parte también de tu identidad, o cómo Claro, podrías describir eso. yo creo que era más una necesidad ok, ¿y cómo ayudo? O sea, si lo estoy escuchando, puedo darle un consejo desde mi limitada experiencia a esa corta edad, pero al mismo tiempo yo me planteaba, sí, pero debe existir algo más para ayudarle, ¿no? No simplemente lo que yo considere que está bien decir, ¿no? Entonces ese cuestionarnos de cómo sería el comportamiento humano, cómo se ve afectado, fue que me hizo pensar y comenzar a leer, ¿no? Porque desde joven me gustó mucho la lectura, de comenzar a leer un poco más de esto y fue cuando dije, es que esto sí me gusta, ¿no? Y yo creo que podría dedicarme toda la vida a esto. Ujú. ¿Recordás cuál fue tal vez esa lectura que te hizo, uy, decir eso, esto sí me gusta, tal vez? Que así en definición no, pero sí, debo admitir que sí llegaba a la biblioteca de mi tía, ¿no? Y libros al azar, los abría, leía y yo decía, qué interesante, ¿no? Y fue así, por mera curiosidad, explorando Ah, lo que ella tenía, que me fui enamorando de lo que ella hacía. qué lindo, qué lindo. Y ella todavía se desempeña como psicóloga. Sí, ella también es psicóloga. Ah, ok. Y ahora bien, ¿y cómo fue que empezaste a interesarte por la parte ya de tanatología? ¿Cómo fue que empezaste a rumbarte hacia esa rama? Sí, verás que yo creo que el tema de interés en la tanatología no fue hasta que experimenté la pérdida de un ser querido, ¿sí? Fue hasta que perdí que me di cuenta cuánto podía doler,
¿sí? Entonces fue cuando entré en empatía con el dolor de las familias sobrevivientes, porque fue cuando entendí que uno se puede morir con su muerto, ¿no? Y que se muere tus sueños profesionales, tus metas personales, la pasión, como veías la vida o la intensidad como reías, todo cambia a raíz de la muerte de un ser significativo en tu vida. Entonces comencé como a leer más, a cuestionarme cuál es el significado de la vida y cuál es el significado de la muerte, por qué vivimos y tenemos que morir, ¿no? Estaba muy llena de preguntas en ese momento y muy enojada, ¿no? Con Dios por la muerte en sí misma. Y cuando comencé a leer y comencé a entender y comencé pues a interpretar lo que leía, me di cuenta que definitivamente la muerte puede pues encerrar un cuerpo, pero cuántos corazones dentro, ¿no? Y que no podíamos dejar que todos se murieran con sus muertos, que tenían que tener la capacidad de poder recuperarse, sanar ese sufrimiento y poder vivir a plenitud su propia experiencia de vida también. Entonces fue cuando empecé como formalmente a llevar cursos de tanatología, a escuchar grandes oradores, ¿no? Con respecto a esta disciplina, y me di cuenta que si como ser humano no trabajamos y hablamos de lo que perdemos, nunca vamos a saber cómo estamos viviendo. Ujú, ujú, ujú. Qué interesante, ¿verdad? Cómo nosotros, eh, bueno, primero que para la muerte para el ser humano es algo innombrable, ¿verdad? O sea, ay, hablar de muerte es como sentir que la traemos, ¿verdad? Como, uy, no, de eso no quiero hablar porque si no la traigo, ¿verdad? Y qué interesante eso que decís, porque claro, si no la hablamos, si no... eh, bueno, yo obviamente lo hablo desde un punto desde tal vez previo, tal vez hasta vivir una situación como esta, ¿verdad? Y que a veces tal vez no hablamos tanto, rechazamos tal vez hablar de la muerte, entenderla, que claro, que cuando nos encontramos ante una situación eh, de pérdida, pues se vuelve más complejo. Ahora Claro, bien, bueno, te pregunto, ¿realmente entender la muerte como poderla, como esto, como tal vez desglosar, entender también la parte, todo este proceso que viviste posterior a la pérdida, si uno lo entiende previo, como una forma, no sé si preventiva, ¿crees que de alguna forma el dolor se lleve de una mejor manera? sí. Yo creo que si uno se acerca a la muerte de forma natural, no por un evento familiar de por medio, yo creo que cuenta con más herramientas, ¿no? Para asimilar la realidad. Es que cuando te la encuentras de sorpresa, puede resultar traumático, ¿no? El impacto emocional de perder cuando creías que no ibas a perder, porque como bien lo decís, el ser humano tiene esta condición particular de pensar que nunca va a morirse o que nunca va a morir un ser amado, ¿no? Entonces, si yo asumo que la muerte no existe, pues no es parte de mi realidad y eso no es así, ¿no? Entonces yo pienso que quien tenemos la oportunidad de poder dialogar sobre el tema de la muerte con naturalidad, sin mediar una pérdida per se, pues va a tener la oportunidad de asimilar estos procesos de duelo con mejores herramientas, con mayor facilidad, con la oportunidad de quizá desarrollar hasta un mejor crecimiento personal a raíz de cada pérdida presente, pasada o futura que vayamos a tener, ¿no? Porque siempre estamos perdiendo. Ujú, claro, claro, totalmente. Este, bueno, tal vez, digamos, en mi caso, una de las, siento yo, ¿verdad? Tal vez uno de los aspectos que a mí más ruido me hacían, o siento que tal vez me hacen, pero me hacen, tal vez ahora siento menos, era el ruido tal vez de ese temor que todos tenemos, tal vez por la pérdida del padre o de la madre, ¿verdad? Y, y yo me acuerdo que cuando yo empecé tal vez a pensarlo, todavía ellos gracias a Dios, están vivos todavía, pero cuando ya yo empecé a tal vez a pensarlo o a empezar como a tener ese acercamiento con esa posibilidad, me hacía trizas, ¿verdad? Es algo que realmente bueno, en mi caso, era sumamente complicado enfrentarme tal vez a ese tema. Y yo siento como que poco a poco, eh, de alguna u otra forma, irme acercando tal vez a la muerte, tal vez entenderla o tratar de entenderla, lo que poco que podamos entender, pero,
como que, y obviamente eso relacionándolo ya a mi manera, queriendo yo a mi manera, bueno, querer acercarme desde muchas otras áreas, sin esto decir que no estaba tal vez cerca, pero uno querer como ya hacerlo como cada vez más intencional, no sé, como que con el tiempo, no es que no tema, ¿verdad? A la muerte, no es que no, de más de un padre o una madre, pero que como con el tiempo siento como que, no sé si quizá uno la puede ir aceptando o no sé, pregunto, ¿se puede ir aceptando eso o se puede ir trabajando de alguna manera? Sí, yo creo que en medida en la que naturalicemos la muerte, ¿no? En nuestra cultura, pues se hace cada vez más universal, ¿no? Entender que vamos a perder y que nos van a perder, ¿no? Y esto nos permite encender la vida, ¿no? Yo he visto como gente que está muriendo y que comienza a tener diferentes prioridades sobre lo que hace o sobre con quién lo hace. Entonces la muerte de alguna manera te permite encender tu vida en el entendido de que comienzas a aprovechar y a administrar bien tu tiempo. Comienzas a darte cuenta si lo que habías hecho te generaba plenitud o si habías desperdiciado tu tiempo. Y entonces comienzas a hacer un uso efectivo. Ujú, ujú. Ahora bien, bueno, ya ahora que adentramos como en esta parte, contame, ¿qué es tanatología? La tanatología es la ciencia que estudia todos los procesos de la muerte, ¿no? Y por consiguiente todo el proceso del duelo. Entonces no solamente hablamos de muerte de un ser querido, perdemos cuando tenemos una ruptura amorosa, ¿no? Nuestro primer corazón roto, a quién no le dolió? Ah, ¿Sí? qué Sí, doloroso ese será, porque como bueno, el amor, como tal vez un amor muy puro, ¿verdad? sí, Muy a sí. flor de piel, ese. Sí, Ujú. pintado con muchas fantasías, ¿no? De las Claro. novelas, los cuentos y demás. Sí, es uno de los que más duelen, ¿no? Pero también vamos a tener duelos cuando nos mudamos, cuando perdemos un trabajo, cuando tenemos un cambio en nuestra economía financiera o de pronto un deterioro en nuestro estado de salud, ¿no? Una pérdida corporal, una amputación por accidente, ¿sí? Entonces, pues realmente el ser humano siempre está perdiendo. Lo que pasa es que no siempre tomamos la conciencia para entender lo que implican las pérdidas en nuestra experiencia de vida y cómo estas forjan también nuestro carácter. Ok, entonces la tanatología no solamente acompaña a una persona que está, que se encuentra como en un proceso previo a morir, sino que también acompaña de las que, qué sé yo, cercanas a esa persona y todo tipo de duelo, de todo este tipo de pérdidas que mencionas. Sí, es que el duelo pues es este proceso de adaptación a la pérdida de un objeto o sujeto amado. Entonces Ujú. cualquier relación, cualquier pérdida que tengamos ya detona en un proceso de duelo, ¿no? Entonces la tanatología pues se dedica a todo esto. Ok, ok. Ahora bien, ¿qué actividades o cómo, bueno, ya ahora sí, esto es lo que haces en el hospital, ay, Valtodano, Falta Dana. ajá, ajá, ahora sí, contame un poco cómo, qué es lo que haces, cómo es un día de trabajo de Kimberly en qué área es, cómo se llama el área donde estás trabajando actualmente. Sí, yo trabajo en cuidados paliativos, soy la psicóloga del programa, ¿sí? Y pues la labor del psicólogo paliativista es acompañar emocionalmente al paciente y sus familias, ¿sí? Aquellos pacientes que reciben el diagnóstico de una enfermedad terminal, ¿no? Usted tiene cáncer, el acompañamiento a todos estos procesos de quimioterapia, cirugía, radioterapia, hormonoterapia, ¿no? A como a todos aquellos otros que tienen algún otro tipo de diagnóstico, pero ya en su etapa terminal. Cardiopatías, enfermedades pulmonares, SIDA, entre otras. Entonces, pues prácticamente nosotros lidiamos y trabajamos con la vida y con la muerte. Ok, ok. Cuando hablas de acompañamiento, ¿cómo las acompañas? ¿Cómo acompañas a esas personas? ¿De qué manera? Sí, escucha activa, ¿no? El escuchar cómo fue para ellos el impacto de esta noticia, lo que significó, darnos cuenta que hay muchísimo miedo, miedo en la familia, hay miedo en el paciente por lo que pueda pasar,
¿no? Algunos rechazan o niegan que lo que está pasando pueda ser real, ¿no? Activan estos mecanismos de defensa que en muchas ocasiones los distancia emocionalmente de su familia, ¿sí? Entonces, pues nosotros buscamos pues acompañarlos de una forma que no resulte amenazante, ¿verdad? Diciéndole cada día usted va a morir, ¿no? Sino tratando de que se conecten con la vida y si va a morir, bueno, ahora te toca vivir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para acompañar a esta familia? ¿Qué recuerdos les vamos a dejar? ¿Cuál va a ser tu legado? ¿No? Y aunque no siempre pueda tomarse de una manera tan placentera, ¿no? Pues el psicólogo, su tarea es estar ahí, ¿no? Lidiando con esa ira, lidiando con ese miedo y lidiando con esa aceptación. Y me imagino que hay personas que no quieren ser acompañadas o en ese proceso, o la mayor parte de las personas aceptan ese acompañamiento. Sí, pues va a depender mucho de la cultura, ¿no? Porque hay culturas que propiamente sí, pues no creen en los psicólogos y rechazan de antemano, ¿no? Su primera cita o sesión con los psicólogos, pero la mayoría sí aceptan el acompañamiento, la intervención y pues es un espacio precisamente para trabajar todo lo que conlleva enfrentarse a esta nueva situación. Ujú, ujú. Este, qué lindo y qué complejo, ¿verdad? Qué lindo y qué complejo. Antes de tal vez meterme en otro temita ahí que me llamó la atención, ahorita mencionaba sobre esto, como reconectarnos a la vida y el hecho de reconectar también como cuál puede ser o cuál quiero yo que sea mi legado. Em, ¿Cómo, cómo es la experiencia como eso? ¿Cómo has vivenciado esa experiencia de cómo una persona que se encuentra en esa situación reconecta con la vida? Y tal vez contestarme eso primero, para luego tal vez me gustaría entender, bueno, qué tan importante es la sensación de yo dejar un legado previo a morir. Sí, yo creo fielmente, Jody, que toda experiencia desagradable, ¿no? Tiene consigo regalos inesperados, ¿no? Yo le llamo la belleza inesperada. Aún en medio de situaciones de dolor pasan cosas hermosas, ¿no? ¿Y qué cosas hermosas pasan en la enfermedad? Te das cuenta quién te ama de verdad, quién pregunta, quién te busca, quién se preocupa, quién está ahí a pesar de lo que venga, ¿no? Entonces eso es un regalo que se agradece y que te permite conectar con tu esencia, ¿no? Cosechaste en tu vida amigos, cosechaste vínculos afectivos importantes que justo en esta situación hoy te están sosteniendo, ¿no? De pronto, ¿cómo es tu relación con la espiritualidad? Y cuando hablo de lo espiritual no hablo de lo religioso, ¿no? Sino con tu ser, con el mundo, con los demás, ¿cómo te conectas con eso, ¿no? Y cuando comenzamos a tener este espacio, ¿no? Que usualmente por la rutina, por el trabajo, por las deudas y por la vida no tenemos, usualmente en la enfermedad sí, ¿no? Es cuando comenzamos a descubrir cosas de nosotros mismos, ¿sí? Cosas muy importantes, ¿sí? Vínculos que no sabía que eran tan grandes, ¿sí? Y comienzas entonces a disfrutarlos a plenitud. Y te das cuenta que la vida nunca se va a tratar de la cantidad de años vividos, sino de la calidad de los años, ¿sí? Y que de ti depende cómo quieres vivirla. Porque hay gente que todo el tiempo pues busca generar dinero, más fama, más poder, y no se da cuenta que el regalo más hermoso que tiene el ser humano es el tiempo, pero especialmente el tiempo que le entregas a otros. Y cuando llegaste a ese autodescubrimiento, entonces tú decides con quién pasar tu tiempo. Y es ahí donde comienzas a construir tu legado. ¿Qué estoy enseñando? ¿Qué estoy dejando? ¿Cómo son las huellas de mi existencia? ¿Son de amor o son de dolor? ¿No? Y este descubrimiento es vital para tomar decisiones y cambiar realidades. Ujú, ujú. Sí, es súper interesante cómo entonces en esa reconexión con nosotros mismos reconectamos con la vida. Claro. Claro, en el momento en que em, como que entiendo las prioridades, el vínculo, em, ¿no? Es inevitable reconectar con lo que tengo alrededor. ¿Y qué pasa con las personas que tal vez no tienen como quizá ese vínculo? O todas las personas en general puede que sí tengan
ese gran privilegio? Yo creo que la mayoría de personas tienen al menos un amigo, ¿no? Siempre tienen alguien con quien contar, ¿sí? A veces podemos enojarnos con Dios, con el mundo entero, porque no me parece justo enfermar, no a esta edad, no en este momento, ¿sí? Pero generalmente son emociones pasajeras. En algún momento nos vamos a conectar con ese amor, con ese sentido de gratitud, con ese sentido de logro de lo que pude hacer, ¿no? En el tiempo que se me otorgó en esta vida. Ujú, ujú. Y bueno, y la otra parte, Kim, ¿qué tan importante es para nosotros como humanos descubrir qué legado estoy dejando? ¿Qué tan significativo se convierte eso si nos encontramos? Y bueno, en general, ¿verdad? No solamente me imagino encontrándonos en esa situación. Sí, yo creo que es vital, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida, curiosamente más en la adolescencia, nos hemos preguntado a qué venimos, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿No? Y pues tratamos de ir explorando en diferentes escenarios y con diferentes relaciones, tratando de encontrar respuesta a estas incógnitas, ¿no? Que son universales y colectivas, ¿no? Todo el mundo se ha sentido así y se ha preguntado esto, ¿sí? Pero yo creo que dejar algo de nosotros mismos en las futuras generaciones nos permite brindar esa respuesta, ¿sí? Y yo me pongo a pensar, si yo muriera hoy, ¿qué enseñé? ¿Qué dejé? ¿No? ¿O qué aporté? Y a la fecha no logro encontrar ningún aporte significativo, pues ponte en acción, ¿no? Siempre se ha dicho que la felicidad no radica en el bienestar propio, sino cuando uno pone sus talentos al servicio de los demás. Cuando te das cuenta que tú haces algo por reducir el dolor de otro o por incrementar la felicidad del otro, tu alma vive con eso, sonríe, ¿no? Y vibra con eso. Entonces, generalmente, no sé si la gente se ha preguntado por qué existen tantos programas de voluntariado, ¿no? Y precisamente es por eso, ¿no? Por esta loca experiencia del alma de encontrar satisfacción plena al ayudar a los demás, ¿no? Y ese legado, ese principio de trascendencia siempre tiene que ver en el impacto que tú les dejas a los demás. Ujú, ujú. Bueno, aquí tal vez, bueno, es que se me vino algo tal vez a la mente y que te lo pregunto simplemente, eh, ¿qué, no sé, pregunto, ¿crees que tenga algún tipo de repercusión el hecho qué sé yo, de utilizar, tal vez ahora que hablabas de los voluntariados, como, no sé, si tenga algún tipo de repercusión el hecho de que, o no sé si de egoísmo, tal vez de mi parte, como utilizar eso para un fin, como sentirme pleno, digamos. Obviamente todos sabemos que eso que me mencionabas, ¿verdad? Cómo trascendemos a partir de poner al servicio de los demás lo que yo puedo dar. Eh, pero mi pregunta ¿es justo tal vez, o no sé si lo puedo plantear de esa forma, qué tan justo podría ser que yo utilice eso como un medio simplemente para yo sentirme bien, sin ser el hecho del bien que yo estoy haciendo como un bien en sí mismo? No sé si me van a entender. Creo que sí te entiendo, ¿no? Que estás utilizando, ¿no? Esta labor altruista para un crecimiento personal, Ajá. Ujú, ¿sí? ujú. A ver, yo creo ¿Cómo? que, pues creo que hay mucha tela que cortar porque no creo que la gente pues incursione en un programa de voluntariado sin sentir satisfacción por ver a alguien más feliz, ¿no? Ujú, Yo creo que es más un logro bilateral, ¿no? Yo hago esto por el otro y por mí, y no tiene nada de malo hacer cosas por ti, ¿no? Y esa es una de las cosas que sí hay que dejar claro, porque a veces nos han educado también en compartir, en dar, en ser bueno con el otro, y muchas veces se nos ha olvidado ser buenos con nosotros. Entonces no tiene nada de malo buscar mi crecimiento personal si no perjudico al otro. Si ujú. además lo estoy beneficiando, si además estoy ocasionando que ría o que disminuya la percepción del dolor de su mundo en ese momento, pues se beneficia a él, me beneficio yo y ambos crecemos, ¿no? Y es Total. ahí donde viene la labor espiritual, ¿sí? Ujú. No, no, excelente, me encanta. Este, bueno, Kim, digamos, me gustaría también saber qué otras situaciones consideras que viviste, aparte de esto, em,
de esto que me mencionabas, de la pérdida que viviste, ¿qué otras situaciones consideras que viviste que te hicieron estar hoy donde estás? Todo, todo, porque yo creo que las experiencias de vida al final terminan encaminándote al propósito de vida, ¿no? Yo creo que cada quien tiene un porqué y un para qué de estar aquí, ¿no? Y ojalá y todos podamos llegar a descubrirlo, ¿sí? Yo siempre fui muy inquieta, traté de buscar la forma de estar en encuentro con otros, de ayudar a otros, formé parte de diversos voluntariados, ¿no? Y conforme estaban ellos, me daba cuenta que cada vez me gustaba más lo que hacía, ¿no? Entonces uno comienza a autodescubrirse y cuando uno se descubre, ¿no? Encuentra el propósito y cuando encuentra el propósito le da significado a todo lo que hagas. Es que ya nada, después de este descubrimiento, vale menos la pena. Sabes que cualquier esfuerzo, pequeño o grande, si te lleva a este propósito, que en mi caso es ayudar al otro, pues siempre va a valer la pena, aunque vaya a morir, ¿no? O aunque vaya a sufrir, sí. Ujú. ¿Qué voluntariados hiciste? ¿A dónde estuviste voluntariando? Sí, bueno, en causas religiosas estuve voluntariando, también con este proyecto Daniel, ¿no? Para jóvenes, Proayuda a jóvenes con cáncer y sus familias, y también con este programa de Hospizonrisas del Hospital de Niños, ¿sí? Que también estuve con ellos un par de años, y ahora estoy también con un proyecto de Alfombra Rosa, ¿no? Siempre buscando estar en algún lugar, ¿no? Y colaborando, no siempre desde lo profesional, sino también desde lo personal, desde la labor de la comunidad, ¿no? Desde yo como individuo de una comunidad y qué aporto y qué hago por los demás. Ujú. Qué lindo, porque obviamente escucho cómo se complementa tu vocación, ¿verdad? Bueno, y te podría preguntar, ¿consideras que estás viviendo tu vocación, que estás en ese camino de vocación? Con plenitud. Ujú. Siento que es lo que nací, por lo que me enviaron a hacer y pues cada día con más experiencia y con más años me doy cuenta que definitivamente escuché bien mi corazón. Qué lindo, qué lindo. Y se observa, ¿verdad? Se observa y creo que también me gusta mucho como visualizarlo en esto, ¿verdad? En ver la vocación no solamente como, qué sé yo, como Kimberly como psicóloga, ¿verdad? Sino también la variabilidad que, que das en tu quehacer, que conforma eso que llamas vocación, ¿verdad? Me encanta. Este, ¿Qué particularidades tiene tu trabajo que tal vez no esperabas que tuviera? Pues no que no esperaba, sí esperaba que las tuviera. El problema es que jamás esperaba que fueran tan difíciles. El Ok. acompañar a una persona hace que tú entres a su mundo personal, a sus miedos, a sus amores, a sus vínculos, y el verlo morir es una de las cosas que más te puede llegar a destrozar, ¿sí? Entonces es un riesgo que uno conoce al trabajar en este ámbito, pero del que no siempre es fácil sobrellevar, ¿sí? Hay casos que te llegan a tocar más el corazón que otros. Entonces estás en una vulnerabilidad constante donde podrías resolverlo distanciándote emocionalmente del otro, pero si no estás presente, no estás en la vida del otro. Ah, ¿Sí? Para poder totalmente. impactar y ayudar en el crecimiento de los demás, tenemos que realmente estar con ellos en esto. ¿Sí? Entonces yo creo que de los retos más grandes profesionales es la salud mental y el autocuidado cuando acompañamos precisamente en estos escenarios de gran sufrimiento. Ujú. Kimberly, el otro día que estaba observando un poco, bueno, tu página de Crecer a través del duelo, y estoy viendo un video que habías hecho para algunos estudiantes de la UCR que te habían hecho unas preguntas. Ahí te habían preguntado sobre esas experiencias que habían marcado tu vida o que han marcado tu vida hasta ese momento. No recuerdo ese video si fue hace poco, hace algún tiempo. Em, ¿Podrías contarme de esas experiencias? Hubo una en particular no sé si te acordarás, pero hay una de esas de las que mencionabas que realmente me dio como mucha ternura. Y no sé si te recordás de alguna de esas, contá, y si en este momento te acordás de alguna otra, me gustaría escucharlas. Sí, bueno, no sé si de pronto recuerdo las mismas que conté en aquel momento,
Yo creo que uno va coleccionando historias entre más tiempo trabajando en esto, ¿verdad? Pero yo creo que sí, la emotividad y la sensibilidad está a flor de piel cuando ves a alguien morir, ¿sí? Una de las experiencias más fuertes para mí fue acompañar a una persona a morir sola, ¿sí? Sin su familia alrededor. ¿Por qué? Porque yo en ese momento me sentía eh, desubicada. Yo decía, es que no soy yo la que tengo que estar aquí, no soy importante en su vida, es su familia. Entonces, entre estar molesta porque no encontrábamos a la familia y saber que la persona estaba agonizando, pues llegó en algún momento la toma de decisión de decir, ok, Kim, su familia no está, pero tú estás aquí, ¿no? Y nadie tiene derecho a morir solo, ¿no? Entonces, tomar la decisión de cumplir un rol, de acompañar esa muerte, ¿no? Y de poder decirle, has vivido bien, amaste, fuiste amada, ¿no? Tuviste tus aciertos y desaciertos, pero viviste, ¿no? Entonces, acompañar ese proceso de muerte, ¿no? La paciente terminó falleciendo conmigo, fue la primera vez que acompañé a una persona a morir, y después de eso yo lloré inmensamente, ¿no? Porque para mí fue un impacto muy grande, porque yo sentía dolor de que muriera conmigo y no con su familia, no me parecía justo, ¿sí? Pero también yo tenía que entender que tal vez en ese momento debía pasar así, ¿sí? Entonces esa fue una gran experiencia, ¿no? De las más dolorosas que he tenido. Y También, le hablabas, eso que me contabas que le sí, decías, se lo decías hablado, sí, ella estaba consciente, estaba inconsciente, cómo fue eso? sí, pues la labor de agonía, ellos se van apagando como una velita, ¿no? Ujú. Pero generalmente siempre se ha dicho a nivel de literatura que los últimos dos sentidos que parten son el oído y el tacto, Ah, qué ¿no? lindo. Entonces siempre tocarlos, ¿no? Decirles quién soy, qué estoy haciendo ahí. Y yo sí le decía el nombre, ¿no? Y le decía, tenés que sentirte orgullosa de la familia que formaste. Los amaste y te amaron, ¿no? Hiciste las cosas bien, ¿no? Entonces el poder reconocer sus logros al final de la vida, conociendo, ¿verdad? Previamente su historia personal, porque fui su terapeuta, permitió ese vínculo importante que si bien no era familia, conocía la historia de su familia y podía recordarse al final de la vida. Entonces yo dije, bueno, de no estar su familia y de haber estado yo, pues qué bueno que estuve yo, ¿no? Para que muriera recordando a su familia, ¿sí? Ujú. Otro de las experiencias que también me tocaron el corazón fue de una paciente que estaba en su etapa final de la enfermedad y su último deseo era ir a la playa. Y el médico decía, no puedes ir a la playa, pero es que yo quiero ir a la playa, no puedes ir a la playa. Entonces los hijos dijeron, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿no? Y se fueron con una cubeta enorme, con harina de playa, en pantalonetas, bronceador, una bolsa de sándwich, ¿no? Ah, Ambientaron qué rico. con sonidos de las olas, hicieron castillos en la arena y tuvieron el mejor paseo a la playa que nunca jamás tuvieron en un lugar que no fuera la playa, ¿sí? Wow. ¿Y eso se lo En, permitieron en el hospital era o era en su casa? en casa. Eso fue Ujú. en su casa de habitación, pero yo creo que se trata de eso. No es, no puedo hacer, sino es, ¿y cómo logro llevar este lugar a la paciente, no a mi familia? Sí, yo creo que la creatividad y el amor provocan que realmente estés donde quieres estar. Estaba en la playa. Ah, claro, y la capacidad que tenemos como humanos, ¿verdad? Y la importancia de la fabulación, la importancia de toda esta, de la metáfora, ¿verdad? Cómo esto nos puede llevar a esa sanación, cómo el hecho de imaginarse un lugar en el que quería estar, las personas con las que me encontraba, a pesar de no poder ir ahí, pero imaginarme ahí, eh, eh, me, me parece increíble, ¿verdad? Cómo esa metáfora te cala a un punto donde, a pesar de no estar en ese lugar, y te reconforta hasta ese punto. No sé si podría decir realmente ahí la persona muere en paz. Sí, y no solo eso, sino el simbolismo para la familia sobreviviente, la playa es el lugar donde ahora la encuentran, donde vive su esencia, ¿no? Entonces es también el principio de trascendencia, ok, con eso es un regalo para la paciente, pero también es un regalo para la familia. Total.
totalmente. ¿Consideras que tenías algunos mitos en tu cabeza en relación al acompañamiento psicológico que ya en la práctica se te fueron quitando? Sí, sí, por ejemplo, el tema de la aproximación física con los pacientes, ¿no? Que siempre, que la ciencia, ¿no? Que ellos pueden malinterpretar la relación terapéutica, que todo el mundo idealiza a su psicólogo, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas hace que no permitas aproximación física o cierto tipo de confianzas con los pacientes, pero depende de la especialidad en la que trabajes. Cuando trabajas en cuidados paliativos, yo creo que no tiene ningún tipo de importancia establecer ese tipo de rol entre terapeuta y paciente, sino más bien buscar ese tipo de relación horizontal entre ser humano y ser humano. Sí, entonces es ahí donde se rompen esos mitos, donde hay aproximación física, donde yo puedo tomar la mano, donde yo puedo acompañar, donde yo puedo abrazar y sostener desde el contacto físico al otro. Y eso es una de las cosas que yo más he disfrutado. Y dije, no sé qué hubiera sido de mí como terapeuta si no hubiera podido utilizar el contacto físico como una herramienta de contención. Claro, totalmente. Em, sí, claro, digamos, porque, bueno, en el caso yo soy orientador y sí se manejan mucho, ¿verdad? Como este estigma, ¿verdad? Y bueno, obviamente también depende, como decís, del contexto donde se desenvuelva, ¿verdad? Que si yo en una secundaria y demás, muchas veces se maneja también como yo me acuerdo que yo cuando yo empecé también como, yo voy aquí por la vida, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero creo que eso también se lo va dando la madurez de la profesión, ¿verdad? Y bueno, qué interesante, claro, el tocar, el sentir. Y eso me encantó también, el hecho de que es uno de los sentidos, de los últimos sentidos que pierde el ser humano. Resalta todavía más. Es que qué rico es cuando uno siente al otro, ¿verdad? Es ese calorcito. Em, Muy bien. ¿Algún otro mito que sentís que cambió, que te diste cuenta ya al ejercer? Bueno, yo creo que aparte del contacto físico, que era como que el más me impactaba, el tema de que, bueno, en psicología hay muchas escuelas de pensamiento, ¿no? Entonces, generalmente todos esperan que te cases con una. Sí, sos cognitivo-conductual, sos psicoanalista, sos de la gestal, ¿no? Y cuando comienzas a darte cuenta que cada uno tiene sus tesoros, tienen sus beneficios, para algunos no está bien visto que utilices técnicas de un modelo y del otro porque no sos nadie, ni chicha ni nada, ¿verdad? Pero yo creo que al final de cuentas, cada escuela de pensamiento tuvo sus grandes teóricos, ¿no? Y desarrollaron sus grandes teorías, y si la hicieron, la pusieron a disposición de la humanidad, es para que sean usadas a beneficio de otro. Sí, entonces es uno de los grandes mitos que a mí, yo me permití como terapeuta romper. Si estas técnicas son para beneficiar al otro, pues qué importa quién las dijo y a qué modelo pertenecían. Si Ok, les sirven al paciente, pues los vamos a usar. ok, perfecto. Y entonces, Kimberly, resulta que entonces empezaste a estudiar psicología y luego, ¿qué tendría que hacer una persona que le interesaría la parte de tanatología? ¿Cómo se prepara en esa área? Aquí en Costa Rica, por ejemplo. Por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos una gran dificultad porque no es reconocida una ciencia exacta, ¿no? Entonces no hay programas formales, ¿no? De educativos, ¿no? Con respecto a este tema. Pueden haber cursos, ¿no? Informales, ¿no? De educación continua o cursos aislados en alguna universidad con el tema de la tanatología, pero no reconocidos oficialmente como tanatólogos, ¿sí? Entonces, generalmente la formación es en línea o en otros países, México, por ejemplo, Argentina y España, han desarrollado mucho esta labor del tanatólogo, ¿sí? Entonces, más que todo para formarse, sí, pues hay que buscar, ¿no? Leer o establecer contactos con países que estén más desarrollados en este tema. Y en tu caso, ¿nos podrías contar cómo fue? ¿Cómo lo hiciste? Sí, yo recuerdo que pues aparte de leer muchísimos autores, una de las que más me impacta es Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Que es como la mamá de la tanatología. Entonces, a partir de esa lectura, me comencé a inquietar más, quiero saber más, quiero leer más. En algún momento llegué a un instituto peruano
que ofrecía una formación en tanatología. Y es ahí donde decidí estudiarla, y aparte de lo que lees y lo que aprendes, pues terminas entendiendo verdaderamente los alcances de esta ciencia. Ok, ok. Entonces, te preparaste en un instituto peruano. Ajá. Y si otra persona quisiera hacerlo, tendría que entrar en el instituto, ¿se llama así Instituto Peruano o...? Se llama Instituto Peruano de Logoterapia Víctor Frank. Ah, ok, ok, excelente. Este, muy bien. Y luego hablaba un poco de clown, ¿verdad? De clown terapéutico. Háblame un poco, ¿cómo te preparaste ahí? ¿Fue a partir del voluntariado? Em, ¿Qué uso le das también en tu ejercicio profesional? Sí, verás que fue muy particular porque nunca me consideré payaso, ya ves que te contaba que siempre fui muy seria, ¿no? Ujú. Entonces, verme payaso no iba conmigo. Yo decía, no, sí quiero estar en un voluntariado, pero no voy a dar risa. Es que no voy a ser graciosa, no está en mí serlo, ¿sí? Pero resulta que fue uno de los retos personales más hermosos que he tenido en mi vida, porque cuando uno comienza profesionalmente quiere hacer las cosas bien y nunca quiere equivocarse y no quiere fallar. Y este programa de voluntariado me hizo darme cuenta que está bien equivocarse, que está bien quedar en ridículo en ocasiones y que también se vale ser absurdo, ¿sí? Entonces me permití encontrarme con mi estupidez interior, ¿no? Me di cuenta que todos somos inadaptados, que todos somos irreverentes y que hay un mundo mágico dentro de nosotros que explorar. Estamos todo el tiempo mirando hacia afuera, pero deberíamos más mirar hacia adentro, ¿no? ¿Quién soy? Entonces, este programa me enseñó, ¿no? A ser inadecuada, a darme cuenta que un objeto que sirve para una cosa en el mundo del clown y en el mundo de los niños sirve para 1.000.000 de cosas, ¿sí? Y que cuando comienzas a darte cuenta que sos víctima de la imaginación, te das cuenta que ya eres payaso. Te das cuenta que ahora sí hablas el lenguaje del niño, que ahora sí podés entenderle y que ahora sí te entiende, ¿sí? Ah, Entonces, me encantó, aparte que era un miedo muy grande, yo dije, yo puedo acompañar a adultos a morir, pero yo no puedo acompañar a niños a morir. Entonces entré por miedo, ¿sí? Porque si yo en algún momento me tocaba acompañar a un adolescente o a un niño, yo me iba a paralizar, porque iba a tener miedo a perderlo, ¿no? Y eso iba a pasar evidentemente, inevitablemente. Entonces este programa me hizo prepararme para mis futuras pérdidas pediátricas, ¿sí? Para poder decir, ok, ¿cómo en el dolor un niño puede reír? Y cómo en un minuto que dura esa intervención artística, el niño no tuvo dolor, ¿no? Y pudo ver a su mamá sonreír, ¿sí? Y eso vale toda la pena. Por un minuto vale la pena ser ridículo, ser tonto y ser inadaptado. y entonces el clown terapéutico se enfoca en eso también, o te da esa herramienta para poder acompañar a un niño morir. Sí, sí, este programa de formación de payasos de hospital, pues lo que busca es eso, ¿no? El que puedas, a través del arte, crear un espacio donde te olvidemos el hospital, olvidemos la enfermedad, nos olvidemos de todo y seamos solamente eso, niños y nuestra esencia más humana, ¿no? Entonces, yo creo que de los programas de voluntariado que más crecimiento personal me dio como persona y como profesional fue el programa de Sonrisas del Hospital de Niños, ¿sí? Wow. Me hizo mejor ser humano y estoy eternamente agradecida y por eso, aunque ya me vine para Liberia, siempre tengo puesta la nariz roja. Qué linda, ¿no? Me encanta, me encanta. Y esto lo puede llevar cualquier persona que quiera como, o es especialmente para personas que trabajan dentro del hospital, que los forman en esa línea. Vieras que es para cualquier persona, ¿sí? Yo al principio pensé que tenían que ser profesionales de la salud y me di cuenta que los mejores payasos nacen de la comunidad. Es cuando ves al chofer, al taxista, a la maestra, al policía, que te das cuenta que vos decís, son los mejores payasos porque no tienen miedo a quedar mal o a quedar en ridículo frente a los demás,
¿no? El profesional de salud cree que tiene un rol que respetar, ¿no? Pero cuando te pones esa nariz, puedes ser quien tú quieras ser, un Es una verdad. astronauta, un muñeco, lo que tú quieras, en función de ese mundo imaginario que estás compartiendo con ese pequeñito. Y es espontáneo, lo dejas fluir o tiene una cierta estructura, tipo tienes que preparar un acto o es espontáneo a partir de lo que sintas que quieras hacer en ese momento con las herramientas que tenés. Pues puedes utilizar ambos, ¿no? A algunos se les da mucho improvisar, sí, pero sí, esto, a ver, esto es gracioso, pero se toma con seriedad, ¿no? Íbamos a clases y nos formaban, ¿no? En técnicas circense, en maquillaje, en magia, en trucos, ¿no? Con papeles, trucos con globoflexia. Nos enseñaban sobre cuidados paliativos, sobre enfermedades raras, para no impactarnos por lo que podríamos llegar a ver. Ujú. Entonces, la labor del payaso también se estudia, Ok, ¿sí? ok. Entonces, Y pues puedes improvisar, pero también hay un conocimiento base que tienes que respetar. claro, claro, totalmente. Tenés que saber la esencia para, si quieres transformarla y ponerle, eh, sí, ponerle como lo tuyo, simplemente si sea como con una base ya fundamentada de un conocimiento previo que tenés. Sí, ¿no? Y el cómo te enseña a respetar la figura del payaso, ¿no? Cuando ya verdaderamente lo entiendes, porque socialmente muchas veces, ay, no seas payaso, ¿no? Y tratamos de ridiculizar a los demás diciéndole payaso, pero cuando entiendes cómo se crearon los payasos y cuál es su objetivo y cuál es su propósito de vida, te das cuenta que es una de las profesiones que más respeto merece, ¿sí? Y es cuando te conectas con eso, el poder de la nariz. Me encanta, me encanta. Kim, ahora me mencionabas, o bueno, hemos venido conversando un poco sobre tu labor, sobre tu rol. eh, Tal vez como para también ya ir cerrando un poco. eh, Tal vez para una persona que no sabe nada de psicología, que simplemente tiene una noción de un psicólogo que se sienta y escucha a otra persona en un diván mientras está hablando, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es la realidad de un encuentro terapéutico entre un psicólogo y una persona y un paciente en ese caso? Sí, bueno, yo creo que la gente tiene que entender que la gente que va al psicólogo no es gente con problemas, es gente que tiene problemas pero que quieren resolverlos, ¿no? Desde el punto de vista, desde que entras a una terapia con un psicólogo es porque estás reconociendo que hay algo en ti que puedes mejorar, ¿verdad? Y todos tenemos aspectos de mejora en nuestra vida, Ujú. ¿sí? Y entonces el saber que primero es un ambiente terapéutico donde no te van a juzgar, donde no van a emitir juicios de valor, donde te van a escuchar primando que el bienestar primordial vas a ser tú y tu desarrollo personal, pues comienzas a sentirte más como a poder abrir tu historia, ¿no? Tu dolor, tu aflicción, tu alegría, tu pena, tu emoción, ¿sí? Y cuando te permites eso, cuando te permites ese espacio de reconocimiento, te das cuenta que después del proceso terminas siendo un ser más completo, no por lo que el terapeuta hizo en ti, sino por lo que tú hiciste por ti mismo. Te descubriste, ¿no? Mejoraste, te diste cuenta que había muchas cosas que de pronto éramos irracionales, que no sabíamos manejar la ira, ¿no? Que me dejaba llevar por cualquier película que me armaba en la cabeza y comencé a manejar mejor las emociones, comencé a manejar mejor la ansiedad y me di cuenta que ahora tenía mejor desempeño en mi ámbito familiar, en mi ámbito laboral, en mi ámbito académico, ¿no? Cómo regalarte estos espacios con un terapeuta te permite ese proceso de reconocimiento, ¿no? Que te da la oportunidad de convertirte en el ser humano que estás destinado a ser. Ujú, ujú. Ok, bueno, y en este caso, por ejemplo, bueno, es que te cuento, yo desde mi perspectiva, antes de ir a un proceso psicológico, uno tal vez no entiende muy bien, bueno, ¿por dónde empiezo? Y bueno, en caso de que no tenga tal vez una situación particular que quiera ir a trabajar, que también ahí es diferente, porque tal vez si yo tengo, qué sé yo, en este caso una pérdida o, bueno, o que me siento, qué sé yo, que no sé manejar mi enojo, ¿verdad? ¿Verdad? Y que tenga tal vez alguna situación, depresión y demás. Bueno, si no tengo un objetivo específico con la terapia, pero quiero ir a terapia, ¿verdad?
¿cómo empiezo? ¿Verdad? El psicólogo, o sea, lo que te iba a decir con esto es que realmente uno no tiene una noción clara de qué pasa allá adentro, cómo es ese ambiente, eh, qué, qué se dice, ¿verdad? Tal vez, eso es lo que tal vez me gustaría que tal vez nos contés un poco, tal vez para una persona que nunca tal vez ha entrado ni en contacto con un psicólogo o una persona que también le gustaría ser psicólogo, ¿verdad? Pero tal vez tampoco se imagina realmente qué es lo que ocurre. La persona me cuenta cosas, yo qué tengo que hacer. Tal vez no sé si me va a entender por ahí. Generalmente siempre la primera vez con un psicólogo se genera una entrevista biográfica, ¿no? Para conocer tu vida. Y en esta vida que vamos a conocer, pues importa mucho tus sueños y tus proyectos, pero también importan tus crisis. Todos hemos tenido crisis, ¿sí? Y nos vamos a enfocar en cómo las enfrentaste, ¿sí? ¿Cómo es tu relación con mamá o con papá, ¿no? ¿Cuáles crisis vinieron de ellas? ¿No? Y nosotros podríamos ir descubriendo elementos inconscientes, ¿no? De conflictos importantes a nivel relacional, ¿sí? Que puede que el paciente diga, no, yo ya sé, me llevo pésimo con mi papá, ¿no? Pero puede que lo llegue a descubrir hasta la terapia y es ahí donde lo llega a sanar. Porque no, ya entiendo, con razón nunca me llevaba bien, era por todo esto que tenía arrastrando, ¿no? Y cuando me permito ese proceso de autodescubrimiento, me permito dejarlo atrás, me permito elaborarlo para sanar. Y entonces ya puedes poder mejorar otras cosas, ¿no? Que no te estanquen o te amarren al pasado. Entonces yo creo que aunque no estemos muy conscientes de lo que podría yo trabajar en terapia, es como ir al dentista. Yo voy al dentista a hacer un chequeo general si tengo caries o no. Pues deberíamos tener la costumbre de ir al psicólogo a hacer un chequeo general y cómo estoy, ¿no? Cómo me siento con mi trabajo, con mi familia, con mis relaciones. Y si todo bien, pues nos vemos en un año, ¿no? Pero siempre es que de pronto algo no marcha tan bien. Claro, eso que decís es básicamente que en el momento en que nosotros nos estamos expresando, sale a relucir nuestro inconsciente de muchas formas y entonces uno no lo nota. Y el psicólogo en ese caso como que te empieza a reflejar eso que está revelando de cierta forma tu inconsciente en tu discurso y entonces eso hace, ok, que uno empieza a llegar a ciertas respuestas guiadas por el psicólogo, Uh algo -huh. así. Sí, exacto. Sí. Y bueno, a esto ahora bien, porque a mí se me hacía una maravilla, por ejemplo, cuando, ok, te das cuenta que es algo inconsciente que traes. Y resulta que esto que traes inconsciente ya lo haces consciente. Y, pero lo que sentís todavía cuesta un montón, tal vez como, ok, como empezar a aceptarlo o asimilarlo, ¿verdad? O manejarlo de una mejor forma. Lo que me llamó mucho la atención de esto que te digo es cómo inconscientemente también todo esto se va también de ese diálogo que se tiene con el psicólogo, empieza a relucir esta parte inconsciente, se empieza a revelar, te empiezas a ser consciente hasta en tu discurso y a entenderte un poco más, y cómo esto transversalmente, no sé si ahí consciente o inconscientemente, pero se va trabajando en una línea como que tal vez no ves, que va como a la par de tu conciencia, al menos así lo traté de entender, y, y sí, simplemente se va, no sé, como que se va observando hasta en tu vida o en diversas áreas. No sé si eso podría reflejar de cierta forma el trabajo con el psicólogo o la psicóloga. Claro, claro, es que una de las maravillas de esta profesión es que trabajamos con el mundo de las emociones, ¿no? Y todos nos creemos expertos en las emociones porque las sentimos a diario, pero cuando nos toca definirlas, no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces a veces estás apasionado y entonces yo, la verdad, estoy muy, muy molesto con esta persona. Ajá, ¿y por qué te molestaste? No, porque, y se quedan así como, ¿sabes? ¿Por qué me molesta? Sé que estoy muy enojado, pero no me detuve a pensar si tengo derecho o no tengo derecho a sentir ese enojo y me di cuenta que es que me sentí injustamente tratado, ¿no? Que Ujú. me pareció injusto lo que haya pasado en esa situación particular, ¿no? Entonces, con la injusticia viene el menosprecio. Entonces ya comenzamos a explorar exactamente de dónde viene el enojo. ¿Es ira lo que sientes? O te sientes menospreciado, te sientes lastimado. Entonces comenzamos a desenredar este rollo emocional.
y empezamos a nombrar lo que sientes. Y cuando lo identificas y cuando lo nombras y tomas conciencia, lo comprendes. Dices, claro, no, yo no estaba enojado, lo que pasa es que me enojé porque era una emoción de poder que en ese momento me estaba sosteniendo, sí, pero realmente me sentí maltratado, me sentí usado, utilizado, ¿no? Entonces, el discurso que vos decías muchas veces nos permite descubrir precisamente eso, y la guía del terapeuta cuestionando, ¿no? O preguntando, pues te enfrenta a ese escenario, ok, pensá bien, eso es lo que sentís, esa es la mejor solución, ¿sí? Lo podrías haber hecho diferente, ¿sí? Y es ahí cuando nos damos esa oportunidad de crecer. Ujú. Bueno, Kimberly, aquí ahorita me mencionaste algo que es las preguntas, ¿verdad? El hecho de la importancia de las preguntas en la persona psicóloga. ¿Y qué otras habilidades consideras que debe tener una persona que, o potencialidades que debería de tener una persona para estudiar psicología? Yo creo que tiene que ser una persona muy inquieta, ¿no? Por observar a los demás, observar con respeto, ¿verdad? No, no vamos a andar etiquetando a todo el mundo, mira, Jody tiene características más, ¿verdad? Hay que Sí, ser claro. respetuoso, ¿sí? Tiene que ser muy empática porque no trabajamos con el dolor del otro por ser buenos diagnosticando, ¿no? Sino que trabajamos con el dolor del otro para aliviarlo, ¿no? Entonces sí tienes que tener un principio, ¿no? De empatía, de solidaridad, de escucha activa, ¿no? Creo que hay que ser muy creativo porque hay variedad de personalidades y de características y hay personas que se sentirán cómodas hablando con un discurso y otras con otro, ¿no? Entonces tenés que ser muy versátil en tu consulta para trabajar con niños, con adolescentes, con adultos, con viejitos, ¿no? Con adultos mayores, Vaya. ¿sí? Entonces, tenés que ser muy creativo con respecto a la forma como te aproximas a la población que vas a tratar, ¿no? Y tener un interés genuino por el otro. Si no te interesan los demás, nunca estudies psicología, no es una carrera que te vaya a generar plenitud, ¿no? Si es por un interés de la ciencia, métete a biología o cualquier otra carrera que no tenga que ver con el contacto con el otro, pero estás trabajando con las emociones y con el sufrimiento de los demás y merece un profundo respeto, ¿sí? Entonces yo creo que es lo principal. Respeta tu espacio terapéutico como lo más sagrado que vas a tener al encontrarte con otro ser humano. Ok. Kimberly, ¿qué te hubiera gustado saber si fueras una persona que está entre psicología y alguna otra carrera? ¿Qué te hubiera gustado saber de psicología que tal vez en ese momento de incertidumbre? Yo hubiese preguntado si uno se agota, se cansa o se aburre de estar escuchando siempre problemas de otros, Ujú. ¿sí? Sí, porque al principio uno dice, uy, sí, qué bonito, psicología, ayuda y demás, pero pregúntate si tenés la capacidad para soportar atender 8, 10 pacientes diarios escuchando diferentes historias y conflictos, ¿no? Y pregúntate, ¿no? Si eso te va a sentir pleno, o sea, te va a hacer sentir pleno o te va a hacer sentir más ansioso, ¿sí? O qué herramientas tienes para enfrentarte ante eso. Sí, porque yo llevo ahorita de egresada 11 años y a la fecha no me he cansado, ¿no? Y espero no fatigarme de esa forma. Pero yo creo que es una de las preguntas que como estudiante, ¿no? Me hubiese gustado hacerle un terapeuta. Bueno, ahí tienen la respuesta. Este, al menos la respuesta es esa cuestión de replantearnos y autoanalizarnos qué tan dispuesta o dispuesto estoy en enfrentarme a ese tipo de situaciones. Em, y que tal vez ya como una de las últimas preguntas para ya ir cerrando, este, no sé, bueno, también dentro de las partes que estuve observando, hablaba sobre algunas estrategias que utilizas como terapeuta y, y observaba, bueno, también que tenés no sé si es un librito que es más que un cuento y una libroguía para padres, ¿verdad? Eso, y también ahí yo estoy observando que te gusta mucho trabajar con la metáfora, que con mucho esto como parte también de lo que mencionabas de los enfoques. Hablabas también de la gestal, de cómo a partir de la metáfora puede también llegar la persona a sanar. En este caso, los cuentos, que es algo que comparto mucho, que me encantan los cuentitos también. ¿Qué otras técnicas o estrategias
podría entender una persona, igual, para una persona que tal vez no sabe nada de psicología, como qué técnicas o qué estrategias, tal vez en ese lenguaje simple se le podría explicar a una persona que se pueden utilizar o que usa generalmente también una persona psicóloga con mucha creatividad en su trabajo. Yo creo que una de las técnicas más popularizadas en los psicólogos son las de relajación y respiración, ¿no? Que generalmente las subestimamos. A ver, todos necesitamos detenernos a veces, ¿sí? Y detenernos a qué? A respirar, con la simpleza que esto significa, ¿no? Porque la labor de respiración hace que entren en armonía el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿no? Y te permite controlar la emoción que te domina. ¿Sí? Entonces es una de las técnicas por las que más apostamos, ¿no? La relajación, la respiración, el detenerte, el cuestionarte lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, estas son técnicas que poderosamente nos ayudan en la consulta, ¿sí? La arteterapia, ¿no? La escritura reflexiva nos ayuda también a liberar elementos del inconsciente, ¿no? Que sabemos que están ahí, pero de las que no me gusta hablar, pero sí lo pintamos o sí lo escribimos o si hacemos con él poesía, ¿no? Entonces, yo creo que se trata más de conocer al paciente, cuáles son tus gustos y de pronto lo que más te gusta es el reggaetón, pues preguntarnos, ok, ¿cuál es tu canción favorita y qué te dice? ¿No? Cuando te permites conocer al paciente, te das cuenta que es que el reggaetón lo hace liberarse del estrés, ¿no? No por lo que cantan, sino por el ritmo pegajoso y vas en el carro cantando reggaetón y llegas sumamente relajado a tu trabajo, ¿no? Entonces yo creo que una de las principales técnicas es el conocer al otro, con qué pasatiempos tiene, cuáles son sus sueños, qué lo hace vibrar y explora por ahí, ¿no? Que es ahí como le llegas lo mantienes interesado en el proceso. Ok. Bueno, Kimberly, la verdad que te agradezco un montón el tiempo. Hay algo que tal vez me gustaría pedirte, pero no sé si con toda la libertad, si quieres hacerlo o no. Bueno, a mí me gustaría, bueno, yo vi también que contás cuentitos. Si tuvieras algún cuentito cortito que quisieras contarme y contarnos a las personas que tal vez puedan escuchar, algún cuentito que en este momento tal vez te nazca por alguna razón, simplemente lo tenés ahí presente, si lo puedes contar, yo estaría feliz de escucharlo. Muy bien, hay uno que siempre es mi favorito, es un libro que es un mini cuento de este famoso libro bestseller La vaca de Camilo Cruz, ¿sí? Este es un cuentito que habla de un granjero que tenía un perro viejo y vago, ¿sí? Este granjero era dueño de unas tierras y quería vender parte de estas tierras. Así que busca un vendedor de bienes raíces para que le valore el terreno. El vendedor llega, le toca la puerta y lo primero que ve tirado en el corredor de la casa del granjero a un perrito viejo y vago. Mira al pobre animal, no le presta atención y comienza a negociar con el granjero. Están ellos conversando Perdón, y perdón, Kim, porque, perdón que te corte, pero es que se me trabó en ese momento. Vuélvelo a empezar nada más. Perdón, es que se trabó en el momento en que estabas, cuando llegaron a tocar la puerta. desde el inicio o desde la puerta. Sí, contarlos del inicio para no perder la secuencia, para Muy saber. bien. Este es el cuento del perro vago. Cuenta la historia de un granjero, ¿sí? Que tenía un perro viejo y vago. Este granjero era dueño de unas tierras y quería vender parte de estas tierras. Así que busca un vendedor de bienes raíces para que le valore el terreno. El vendedor llega, le toca la puerta y lo primero que ve tirado en la casa del granjero a un perro viejo y vago. Mira por el animal, no le presta atención y comienza a negociar con el granjero. Están ellos conversando y este pobre animalito comienza a llorar y a quejarse. Y le dice el vendedor, señor, ¿le pasa algo a su mascota? No, no, le dice el granjero, no le hagas caso, es un perro vago. Siguen conversando y este animalito cada vez más fuerte lloraba y se quejaba. Y le dice el vendedor de nuevo angustiado, señor, ¿de verdad no estará enfermo su animal? Que no, le dice el granjero, ya te dije, es un perro vago. Siguen conversando hasta que este animalito lloraba y se quejaba como si algo terriblemente malo le estuviese pasando. Así que el vendedor le dice al granjero, vea caballero, yo lo siento mucho. Suspendamos esta reunión. Yo me voy a llevar este animalito a un veterinario porque a mí me parece que realmente está sufriendo.
El granjero le dice, no, caballero, permítame y le explico. Lo que pasa es que ese perro que usted ve ahí es tan vago, tan vago, tan vago, que se sienta en el único lugar del corredor donde se asoma la punta de un clavo. Le duele lo suficiente para llorar y para quejarse, mas no lo suficiente para moverse. ¿Sí? ¿Cuántas veces en nuestra vida somos nosotros ese perrito vago? Lloramos y nos quejamos de la novia, del esposo, del jefe, de la familia, de la vida en general. Pero ¿qué hacemos nosotros para movernos de este clavo? ¿Sí? Decía Albert Einstein que un síntoma de locura es esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo. ¿Sí? Así que la terapia psicológica tiene que ver en reconocer cuáles son nuestros clavos y tomar decisiones para movernos de ellos. Ay, Kimberly, de verdad que muchísimas gracias. Me encantó el cuentito. Definitivamente, el tener también la conciencia en ese momento de decir, bueno, yo creo que esto me está incomodando suficiente. O tal vez cada vez más ir adquiriendo la conciencia para que no me moleste lo suficiente, sino tener esa sensibilidad para determinar, ok, ya, esto necesito trabajarlo, esto necesito pues empezar a cambiar de camino, a cambiar de objetivo y para poder sanar, para poder redescubrir, ¿verdad? Y no quiere decir que este redescubrir no me vaya a encontrar con otro clavo que me duela, sino que definitivamente esta conciencia me genera ese crecimiento interno y me encantó esto, porque que ese crecimiento interno en todo sentido te va a reconectar con la vida, ¿verdad? Y, y nada, pues creo que gran parte de lo que también quiero con este podcast, Kimberly, y que de nuevo te agradezco muchísimo por estar acá y por habernos acompañado, es esto, es realmente, bueno, ligar mucho también la profesión con lo humano, ligar mucho también la profesión con todo lo que ser humano significa. Ir también como quitando tal vez ese estigma que se pueda tener sobre sobre esta cosa que yo soy, ¿verdad? Sobre una profesión y que yo lo ligue tanto como que esto es lo que soy, ¿verdad? Sino que, ok, bueno, entenderlo, ver cómo yo desde mi vulnerabilidad como humano puedo entregar algo con mi preparación, ¿verdad? Y nada, de verdad que gracias, Kimberly, me encantó conversar con vos. No sé si quisiera darle unas últimas palabras tal vez a alguna persona o a esas personas que tal vez puedan estarse interesando en psicología y a modo de cierre. No, pues que se animen a seguir sus sueños y principalmente a escuchar el corazón, ¿verdad? Yo creo que ese es el instinto que nos guía hacia lo que verdaderamente venimos a hacer. Y pues finalmente, Jody, agradecerte el espacio, de verdad un gustazo compartir contigo esta noche y espero de verdad lo disfruten los demás tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Buenas noches. Recordarles tal vez por ahí, bueno, que Kimberly tiene una página que se llama Creciendo a través del duelo. Tiene un librito que estuve observando, echándole un ojito, ¿verdad? Tal vez ahí me aclarás. Hablarnos un poquito del librito antes de cerrar. Sí, es un librito de cuentos, ¿sí? Que está dirigido para hermanos que pierden hermanos, ¿no? Entonces, es un cuento infantil donde se le explica a los niños un poquito del duelo, ¿no? Y de todas estas emociones. Entonces, pues acompañan a papás a dar malas noticias y acompañan al pequeñito también a poder identificarse con el protagonista del cuento. Qué lindo y nada, pues de verdad que una función, un papel sumamente importante. Me parece increíble el rol que tenés y de verdad, de nuevo, muchísimas gracias. Que tengas una feliz noche. Nos vemos. Muchas Hasta gracias. luego. Déjame nada más. Ya aquí voy a parar de grabar nada más. Muy bien. Este podcast es una creación de Invoca Costa Rica, un instituto de orientación vocacional que acompaña a las personas en su proceso de elección de carrera o replanteamiento de proyecto de vida. Síguenos en nuestras redes sociales como InvocaCR para más información. Nos vemos.